Ejemplo 3. Función SUMX o SUMX. El objetivo es presentar y aplicar la función SUMX de Power Pivot y para esto vamos a calcular el ingreso y el costo de las ventas con medidas. Observamos el resultado tras desarrollar nuestro tercer ejemplo. Nos encontramos en Power Pivot y observamos columnas calculadas para el ingreso, el costo y la utilidad. El cálculo aquí es adecuado ya que las columnas calculadas se pueden utilizar en un contexto de fila a fila. El cálculo es precisamente ese, fila a fila. Además que estas columnas resultan de operaciones como multiplicar y restar. No estamos trabajando con porcentajes, así que estamos ok. Sin embargo, estos resultados los podríamos obtener también a partir de medidas. Y es eso lo que vamos a trabajar en este ejemplo. Iniciamos con el ingreso. Muy bien, tendríamos por aquí, por ejemplo, el nombre de la medida será ingreso, entre paréntesis, medida. 2 puntos y el signo igual. Recordamos que para trabajar medidas tenemos que totalizar. Se creería entonces correcto aplicar la siguiente lógica. Totalizar la cantidad y multiplicarla por el precio empleando Related. Sin embargo, si aplicamos esta metodología, el cálculo va a devolver un error o quizás si se desarrolle el cálculo pero con un valor que no es significante, no es coherente, debido a que estamos totalizando y en este caso necesitamos trabajar en un contexto entre comillas de fila a fila, ya que multiplicamos la cantidad con su precio y tenemos un primer ingreso. A ese ingreso le vamos a sumar el ingreso del siguiente registro que se calcula de la misma manera, la cantidad por el precio. Le añadimos el ingreso del siguiente registro que resulta de multiplicar la cantidad y el precio y así sucesivamente. Entonces necesitamos multiplicar fila tras fila y una vez que se genere la multiplicación en cada fila, esos valores resultantes de multiplicar se van a totalizar recién. En ese caso utilizamos la función SUMX. Nos dice lo siguiente, devuelve la suma de una expresión evaluada para cada fila de una tabla. Es decir, va a totalizar una vez que se realiza la expresión que vamos a colocar en su sintaxis, fila tras fila. Bien, SUMX. Vamos a señalar que la tabla en la que estamos trabajando es la tabla de ventas, de guión bajo ventas, ¿correcto? La expresión va a ser la operación que va a realizar fila tras fila antes de totalizar. Necesitamos multiplicar la cantidad por el precio. Recordemos que el precio se encuentra en la tabla de productos. Nuestro modelo ya está bien relacionado, así que podemos aprovechar la relación empleando Related. En este caso requerimos la columna precio de la tabla productos. Cerramos aquí el paréntesis de Related y el de SUMX. Muy bien. Enter y tenemos el primer resultado correctamente calculado. Podemos asignarle aquí un formato de moneda en dólares. Muy bien. Luego vamos a calcular el costo. Costo entre paréntesis medida 2 puntos igual SUMX. Estamos trabajando en la tabla ventas. Muy bien, la expresión va a ser la cantidad por Related y necesitamos aquí el costo de la tabla productos. Cada producto tiene un costo unitario. Muy bien, cerramos los paréntesis de Related y SUMX. Y a este valor vamos a añadirle un formato de moneda en dólares. Muy bien. Ya tenemos nuestras medidas. Vamos a probar su efectividad en comparación a las columnas calculadas. En Excel nos posicionamos en la hoja tabla dinámica e insertamos una tabla con el modelo de datos. Vamos a trabajar aquí, por ejemplo, con el vendedor de la tabla vendedores, la sucursal de la tabla sucursales y en este caso de la tabla de ventas vamos a tomar
el ingreso y el costo que se calculó con columnas calculadas y el ingreso con el costo calculados con medidas. Vemos que los resultados son los mismos, el ingreso calculado con columna calculada y el que se estimó con la medida coincide. Lo mismo sucede con la columna y la medida del costo. Entonces, la columna calculada actúa de forma eficiente en una tabla dinámica cuando no se está estimando un porcentaje. Por otra parte, tenemos que la medida también puede generar el mismo cálculo, entonces nos vamos a preguntar ¿qué es más recomendable? ¿Trabajar con una columna calculada o con una medida? En el caso que ambas herramientas trabajen correctamente, debemos optar por la medida. Y esto se debe a lo siguiente: una medida consume menos recursos, menos espacio de almacenamiento en el ordenador a comparación de una columna calculada. Así que con fines de optimizar un reporte o un modelo de datos, siempre que podamos, trabajemos con medidas.